Continuamos en esta noche de jueves, seguimos en vivo a través de Más Televisión, el canal de todos, por Punta Cable, por el Cable Carolino y por Video Cable Oeste. Estamos en el periodístico semanal de En Portada y, como les decía, la presencia ahora en esta segunda media hora del diputado del Frente Amplio por Maldonado, Óscar de los Santos. Como siempre, el gusto de los Santos de tenerlo, de recibirlo. Un gusto estar acá. Bueno, y como decíamos, ¿no? Ha pasado la elección nacional del 27 de octubre, ya estamos en esta etapa, que le quedan pocos días, que quedan 10. Sí. Uno ya no sabe ni cuántos días quedan, ¿no? Para lo que va a ser el balotaje del 24 de noviembre. Que ¿Cómo se está viviendo en lo particular? ¿Cómo lo vive su sector político? ¿Cómo va ese trabajo del voto a voto, de ese encuentro con el vecino del departamento de Maldonado particularmente? Bueno, ahora venimos de una actividad que estuvo Lilian Quechichán y Jorge Mazzarolla en San Carlos, en el barrio La Baña. Hicimos barriada, mañana tenemos barriada en Maldonado Nuevo, viene Constanza Moreira, estuvo Danilo antes de ayer, Pepe Mujica. Y hemos estado acompañando el sector. Lo que hizo fue incorporarse a las movilizaciones del Frente Amplio, que significa mantener puestos en la feria. Hoy estuve en la plaza, hoy estuve en la Plaza Maldonado acompañando así a los compañeros. Estuvimos también con Lilian, en las plazas, en las ferias, barriadas, y después reuniones en casas de familia donde la gente que votó a otros partidos intercambia opinión, nos plantea sus dudas, sus diferencias, y también las dudas y la diferencia que le genera esencialmente de esta coalición que se acaba de armar. Y estamos dejando el resto, cansados, sí, pero con mucho entusiasmo. Bueno, esa elección del 27 que todavía no se puede analizar de los Santos. Hablábamos hoy de tarde en el informativo en Telenoticias, teníamos en vivo a Lilian Quechichán, y nos decía que no era momento aún de analizar los resultados, lo que había pasado, lo que se había dado, que después del 24 seguramente sí, que sea otra etapa. A ver, nosotros no hay una evaluación, lo que está cementado, sabemos cómo votamos en el territorio nacional. Y lo que corresponde a Maldonado, creo que ya lo dijimos en la entrevista anterior, el Partido Nacional se impone con una diferencia importante, que sumado a los sectores coaligados nos plantea un desafío enorme, que es cuánto Maldonado podemos achicar esa diferencia de votos que sacó esta coalición de centro-derecha. Y en ese sentido está claro que la única forma de reducir esa diferencia es en el mano a mano, y tratando de aquellos sectores que tienen una visión progresista, que votaron a otras opciones que no eran el Frente Amplio, tampoco era de la calle, que en definitiva en este último tramo tengan que definir entre dos proyectos y dos figuras que los representan. Una es el doctor Lacalle Pou y el otro es Daniel Martínez. Y en ese camino creo que lo que es cierto, que cada vez da más certezas, que en este mundo de incertidumbres es Daniel Martínez la persona más convincente para conducir ese proceso de país. Al margen de lo discursivo, es su experiencia como gestor en lo público y en lo privado, su vida de trabajo y de estudio permanente, y su gran capacidad de comprender el mundo que se viene nos genera la certeza de que este es el camino. Y eso de transmitirlo. El problema es si logramos transmitir a la mayoría, si la mayoría cree o no. Pero lo del 27 no lo hemos evaluado más allá de lo que significó en Maldonado, esa pérdida de voto y la pérdida de una banca de diputados por el Frente Amplio. ¿Es otra elección diferente a la del 24? Sí, ¿Se va a votar otra cosa y es lo más trascendente que se pueda votar? Porque se elige nada más y nada menos que la fórmula presidencial. Sí, es diferente. Es diferente porque en las elecciones anteriores que fuimos a balotaje, 2009 y 2014, la coalición era el Partido Nacional y el Partido Colorado. El Partido Independiente no dejaba librado a sus votantes, no convocaba, no trabajaba. Bien. Y esta elección tiene una coalición que expresa del doctor Lacalle, Larrañaga, Sanguinetti, Talvi, el Partido Independiente Manini, Ríos y Novik, salvo Unidad Popular y el PERI, que no se manifestaron en favor del respaldo. El conjunto de los sectores se unieron para sacarnos del gobierno. Creo que generaron durante el último quinquenio particularmente una onda en el estado de ánimo de la gente, que el país estaba quebrado, que éramos un fracaso y que en definitiva la crisis que se había instalado hacía necesario que nos sacaran del gobierno. Esa era la estrategia
del conjunto de estos sectores coaligados. El país no está en crisis, está creciendo, va a crecer el año que viene al 2,5%, va a haber inversión cuando en el resto de América Latina no va a haber. Y nosotros tenemos que disputar políticamente con los ciudadanos y ciudadanas cuáles son los caminos de certeza que damos nosotros y la incertidumbre que genera esa coalición que tiene un documento firmado, que tiene un cúmulo de intenciones, yo no diría ni siquiera de buenas intenciones, porque el primer aspecto tiene que ver con la reducción del déficit, y ese déficit de 900 millones de dólares solo se hace con recorte en obra pública, en inversión pública social, que no es solo las políticas sociales del MIDES. Usted se cuenta que el MIDES, el presupuesto es de 250, 260 millones de dólares, y la caja de jubilaciones militares nos lleva a 500, es decir, es el doble. Entonces, lo que está en juego hoy cuando se habla de que es necesario sacar el IAS, que es el impuesto a las altas jubilaciones, que paga solamente el 20%, porque gana más de 39.000 pesos. Los demás sectores no los pagan, y antes de que llegara el gobierno de Frente Amplio, lo pagaba todo el mundo, que se había creado por el gobierno del Partido Nacional, que hizo el gran ajuste fiscal y la gran ley de urgencia que planteó el doctor Lacalle en la década del 90, y que hoy nuevamente, ahora el doctor Lacalle Pou plantea esa ley de urgente consideración con la idea de meter allí, yo creo, lo que tienen que ver esos recortes, esos ajustes sobre la base de lo cual quiere resolver el déficit. El camino nuestro es distinto, es apostar a la inversión, es la expansión de la economía sobre la base de que esa inversión genera el empleo, que ese trabajo genera una dinámica con UPM, con el central, en el comercio, en las pequeñas y medianas empresas, en el salario y en los impuestos que eso vuelca, y que nos permite amortizar el déficit fiscal que nos preocupa, pero que tenemos una estrategia distinta. De los Santos, yo se lo pregunté en alguna otra oportunidad, pero obviamente el público se renueva en esto de los programas y estar en sintonía. Y se lo pregunté también hoy a Kechichian y a otros representantes del Frente Amplio, porque dirigentes del Frente Amplio han manifestado que esta coalición, creo que usted lo dijo en su momento, se conformó para ganar la elección del 24 y que después no se sostiene en el tiempo, porque hay diferencias entre estos partidos. ¿Usted sigue entendiendo lo mismo? ¿Está de acuerdo con lo que manifiestan la gran mayoría de los dirigentes frentistas hoy por hoy? Sí, coincido, lo he planteado porque los antecedentes así lo indican. Hay que tener en cuenta que en el 85, cuando asume Sanguinetti, el Partido Nacional le dio respaldo en leyes fundamentales como la ley de caducidad. Pero yo creo que en la década del 90, en el año 90, cuando asume el doctor Lacalle Pou, es cuando el Partido Nacional y el Partido Colorado cierran filas, porque el Frente Amplio estaba creciendo y porque la economía tenía un déficit que era del 8%, no del 5 ni del 4.8, era del 8% del PBI en aquel momento. Y la inflación andaba en el 120%, digo por la duda frente al 8% que tenemos hoy de inflación. Y lo que hizo el doctor Lacalle en esa ley de urgencia fue incorporar el impuesto a las jubilaciones y pensiones, a las franjas de trabajadores, a todos. Las tarifas públicas estuvieron siempre por encima del índice medio de salario y de la inflación, y esa economía creció, pero sin embargo el salario perdió un 8%, si uno toma todo ese periodo. Lo que hubo fue una política de restricción de gasto público, de restricción del rol del Estado, se quiso privatizar Antel, ANCAP, UTE. Posteriormente Sanguinetti en su segundo gobierno lleva adelante la reforma de la seguridad social, que genera las AFAP. Y ese camino era un Estado cada vez más chico y que representaba a los sectores que tenían capacidades contributivas. Y los ciudadanos pasaban a ser contribuyentes, y los que no eran contribuyentes perdían los derechos ciudadanos. Consecuentemente, aquellos que no tenían plata tenían que ir a salud pública con el carnet de pobre, y lo que podían pagar tenían que seleccionar en su familia a quién le pagaban para no estar ellos. Hoy los trabajadores tienen cobertura de seguridad social para ellos y su familia, siendo solo aportantes del IPS, una política social que afecta no solo al trabajador de bajo ingreso, a las clases medias, esencialmente también beneficia, parte de la distribución del ingreso. Y esas políticas que en definitiva se llevaron adelante, lo que demostró la vida es que a mitad de gobierno, cuando había que salir a pagar los platos rotos, los partidos tradicionales se separaban. Si no recordemos lo que pasó cuando Sanguinetti, en el año 94, ya la privatización de Antel había fracasado porque la izquierda y el campo popular había juntado las firmas por el referéndum, y Sanguinetti dice, me pliego a esto, es decir, le dio
la espalda al doctor Lacalle. Y pasó lo mismo posteriormente cuando en el gobierno de Sanguinetti se retira el Partido Nacional y el gobierno de Jorge Valle se bajan los cuadros del gobierno en el medio de la crisis, aunque haya tenido mayorías parlamentarias, muy mañidas, ¿no? Pues hicieron retirar hasta un legislador para tener la mayoría de lo que significaba esperar la plata de Estados Unidos que venía. Lo que es cierto es que esas coaliciones solo sirvieron para aplicar ajustes fiscales, leyes contra las mayorías, equilibrar la finanza y después hágase cargo cada uno y salgo a competir con ellos. Bueno, ese escenario de antecedentes demuestra la inestabilidad de la coalición, que agregado ahora a un actor nuevo como es Manini Ríos, que tiene aspiraciones legítimas a conducir el país en una próxima elección, de la deja mucho más débil en términos de consistencia. El Frente Amplio, con dificultad en algunos casos, pero fuimos una coalición que dio estabilidad en los momentos más complejos y fuimos capaces de sortear dificultades que el país atravesó en la crisis del 2008, la situación con la Argentina, y que nunca esa coalición por oportunismo puso en jaque lo que era la gobernabilidad del país, la transformación del país. Como todo el mundo sabe, todo el mundo está hablando del debate, ¿verdad? Este segundo debate que hubo anoche. ¿Cuánto puede incidir este debate en la elección del 24? Porque hay un margen, un porcentaje de indecisos, pero ¿qué puede cambiar de aquella gente que tiene conocimiento de cómo es el programa de un lado y cómo está el programa del otro lado? Sí, yo no sé, lo ¿Puede que yo incidir en percibí algo? hoy, sí, yo creo que incidió. ¿Sí? Por lo menos sí, en nuestra militancia incidió, e incidió en la receptividad de la gente. Yo estuve hoy en reparto de listas, de materiales, de la plaza, de Maldonado, y cambió el estado de ánimo. No sé cuánto es. La elección va a ser muy ajustada, es la elección más difícil que tenemos. Pero ¿cómo es el cambio de estado de ánimo? En la actitud de cuando se ven las dos figuras, cuando se ve al doctor Lacalle poco, interpela, aparece a un presidente, como su rol de senador, y a Martínez, que no, su fuerte no es el discurso, que es la gestión, y es lo que precisamos, alguien con cabeza, y que plantea la consistencia del proyecto que llevamos adelante. Él mismo lo reconoció anoche, que no era un gran orador. No, no es un gran orador, es que no yo no lo quiero por gran orador, lo quiero porque el Uruguay tiene márgenes muy escasos, así como tiene inmensas oportunidades de dar crecer un nuevo escalón en el proyecto de desarrollo integral. Tiene escasos márgenes para el manejo de recursos que hay que hacerlo con mucho más rigurosidad científica. Y él lo demostró en la Intendencia de Montevideo, y lo demuestra porque es un ingeniero, tipo que trabaja metodológicamente. Y el discurso no es su fuerte, pero nosotros precisamos un presidente que esos recursos, primero, tenga la sensibilidad para no decir, como dice ese acuerdo de la coalición, que van a quitar ellas a lo que ganan, al 20% de los jubilados, ¿verdad? Porque el 80% no lo paga, y que son los grandes, porque el impuesto de primaria al agro se lo van a quitar, y lo que pagan son los grandes terratenientes, ¿no? Porque quien tiene hasta 300 hectáreas no paga este impuesto, es decir, para los pequeños y medianos no es. Bueno, van a concentrar la riqueza en pocas manos, y las cargas tributarias las van a democratizar, es lo que han hecho siempre, en eso son muy democráticos, cargan en las grandes mayorías esa carga tributaria, y la gente empezó a percibir eso, y anoche lo que generó Daniel en las fuerzas del Frente Amplio fue un estado de ánimo distinto para esa batalla, que no sabemos los resultados. No quiere decir que haya ganado la elección en ese debate. Pero se mostró cómo es, con su fortaleza, con sus debilidades. Y con una gran defensa del proyecto que puede seguir cambiando al país. Y particularmente frente a un candidato como Lacalle que truchó información. Casi el 91% nace del embarazo y el nacimiento tiene control del Estado. Eso no existía en este país, ¿no? Con gobiernos de ellos. Los niños nacían y cuando llegamos al gobierno había niños que no tenían identificación. No solo era el control, no existían. Era el ser humano que hubo que construir su documentación para decir nacieron, tienen cédula, como hoy nacen con cédula. Porque bajamos la mortalidad infantil, entre otras cosas, por esas políticas públicas. Porque el embarazo precoz empezó a bajar fruto de las políticas públicas. Y porque en definitiva la distribución del ingreso generó enormes oportunidades. Claro, tenemos debilidades como la seguridad, debilidades que creamos 300.000 puestos de trabajo y perdimos 50.000. Este año con estas inversiones que decía se van a generar unos 15.000 y eso va a derramar para que se generen algunos miles más.
Pero la gente cuando quiere resolver el mañana, que es hoy, y la gente puede querer cortar el camino, si yo no quiero más esto, voy a tentar y a elegir. Y bueno, la gente decidirá si quiere cortar el camino, creyendo se pueda cortar distancia. Pasó lo mismo en la Argentina, pasó lo mismo en Brasil. O como decía mi viejo, más vale rodear que rodar, porque a veces cuando queremos cortar camino caemos en algún pozo, como ha sucedido en países de la región. Y advertir eso es parte de esta etapa de la campaña. De los Santos, después de que pasó la elección del 27 de octubre y que es conocido el resultado, usted no va a ser legislador a nivel nacional. Lo va a encontrar como militante del Frente Amplio y en alguna oportunidad, o en la última oportunidad que tuvimos la chance de hablar, porque por suerte podemos hablar con todos, entrevistarlos a todos, tenemos esta libertad en este medio, aquí en el departamento de Maldonado. Usted me decía que no va a aceptar ningún cargo si el ingeniero Daniel Martínez es el presidente de la República electo y le ofrece un cargo en algún ministerio, en algún ente o en algún lugar, en alguna administración. ¿Dónde lo va a encontrar usted? ¿Lo va a encontrar como militante de Frente Amplio aquí en Maldonado? Sí, me va a encontrar como militante. No va a encontrar ningún cargo de confianza si gana Daniel Martínez, aunque me lo proponga. No ¿Ya lo habló eso con usted? No, yo con Daniel lo veo en la campaña cuando claro, coincide con el Frente Amplio, no tengo ningún vínculo especial. Tengo vínculo con compañeros de su entorno porque militamos juntos, como Lilian, como Mario y otros compañeros. Pero no voy a estar en ningún cargo de confianza. No es la gente se alaudó que yo no fuera legislador. Y yo no he sido nada en la vida que no haya sido elegido por la gente. Bien. Y no voy a hacer nada, en términos políticos, no sea elegido por la gente. Capaz que termino siendo elegido por un comité de base para estar en la mesa de comité o estar en el sector político de la 738 como un dirigente. Eso es lo que puedo asegurar, pero no voy a estar. Pero voy a militar con el mismo entusiasmo porque las transformaciones, cuando éramos una fuerza del 20%, el Frente Amplio, cuando yo integraba la 1001 y renuncié en el 88 a la dirección del Zunca porque iba a ser candidato a suplente de edil, el suplente diputado Ramón Guadalupe, que era un alto honor en aquel momento que me propusieron y renuncié a la dirección del Zunca. Ese rol me llevó un día que fuera intendente, pero tengo claro de dónde vengo y tengo claro que esa construcción del 20% de que nos votaban un día fue más del 52%. Y que hoy está en juego la proyección de ese cambio, que por suerte los trabajadores y la inmensa mayoría vive mejor. Mucha gente aún con dificultades, pero la inmensa mayoría cambió su estándar de vida. Y esa batalla política y cultural la voy a dar desde el lugar que sea. Y no necesariamente me tengo que demostrar de que la política no puede ser solo cuando se está en un cargo. Porque yo hice política desde que tengo conocimiento cívico de mi responsabilidad, particularmente desde el año 84. ¿Usted se ha puesto a pensar, a analizar en lo íntimo, en lo personal, y si lo puede decir públicamente, y si no está bien también, porque está en su derecho, de por qué la gente no lo respaldó en esta oportunidad? No sé. Está claro que había muchas opciones. Sí. Y por lo menos 2 de esas opciones fueron mejor que yo, ¿verdad? Sí. Y es parte de la decisión legítima que tiene la gente y yo no tengo ningún derecho. Que el Frente Amplio haya perdido una banca, por ejemplo. Sí, eso, la votación es lo que me preocupa. Tenemos 42 diputados. Si tuviéramos 43 y no hubiéramos perdido Maldonado, sería Antonini y Darío, lo cual nos daría una representación política distinta, inclusive la perspectiva Mayo sería también distinta. Pero ese escenario no existió. Claro. Votamos por debajo de lo esperado. Y en ese escenario, la tercera fuerza política fuimos nosotros. Nosotros, la alianza, aliado con Amanecer. O sea, también nosotros nos tendremos que ver después, porque perdimos ese caudal electoral. Y también el rol del flaco en términos políticos. Y lo tenemos que mirar con naturalidad. Pero yo tengo un gran agradecimiento y reconocimiento por la gente que me dio oportunidad de estar en el lugar de responsabilidad. Que supe, creo que está a la altura de circunstancias, por lo menos con el esfuerzo, más allá de mis aptitudes. Y en ese sentido tengo la tranquilidad en el alma que lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo es luchar por ese concepto de izquierda, democrática, avanzada, que piense en las mayorías, que piense en los más pobres, que piense en lo que prospera, en lo que estudia, en lo que puedan hacer una carrera universitaria, en lo que puedan hacer una vivienda. Construir un valor cultural de aquellos que aún no acceden y que los miremos no con lástima, sino con una política que permita que esos sectores también se suban a esas oportunidades. Pues si no, en definitiva, cuando usted, después de unos años, después que yo,
Cuando estemos en condiciones de jubilarnos, esos niños que nacen no están en condiciones ni de aportar a la seguridad social, ni de convivir en mejores condiciones desde el punto de vista de la convivencia pacífica. Y como me motivan esas cosas del hacer política, es la que la voy a seguir haciendo. Y algunos se romperán los dientes esperando que me vaya para casa. Y voy a seguir luchando por esas cosas porque creo que valen la pena. Ese escenario y ese futuro necesariamente tienen que encontrar el Frente Amplio Unido en Maldonado. Y cuando hablo de Frente Amplio Unido, yo se lo he preguntado en varias oportunidades, digo, en un diálogo, en un mano a mano, en un cara a cara con Darío Pérez. No sé si podrá ser posible eso, no. Lo digo políticamente, no le estoy hablando de lo personal. Está bien, está claro que lo... No lo necesita el Frente Amplio. A ver, sí lo necesita el Frente Amplio. Varios militantes del Frente Amplio dicen se van a tener que juntar Darío y el Flaco y Darío para reconstruir esto. Sí, yo no sé si somos nosotros los que tenemos que juntar o si la gente cuando votó está buscando otras alternativas, ¿no? Y capaz que lo que está buscando la gente es que existan otros representantes, que lo representemos mejor que nosotros, o que yo por lo menos. No obstante eso, el Frente Amplio definirá, porque la próxima batalla, después del 24, si ganamos el gobierno, se generan otras condiciones para la pelea de intendencia y el Frente Amplio resolverá quiénes son los candidatos, las candidatas, y estaremos a lo que el Frente Amplio resuelva. Si resolviera que fuéramos candidatos, estaríamos en condiciones de asumirlo. Sería una decisión política de la más compleja, porque el escenario no es el más favorable, pero lo haríamos. Lo haríamos porque estamos convencidos que es posible transformar, así como transformamos el país, seguir transformando este departamento. Que Usted lo dijo hace un tiempo que tenía ganas de ser intendente de Maldonado. Lo dijo cuando me fui de la intendencia y después lo que tengo claro es que si no hay un programa común, aunque tengamos los mejores 3 candidatos o candidatas, si no tenemos acuerdo básico, el ajuste, el manejo de los ajustes y el gasto de la intendencia, que son exorbitantes, en cargo de confianza, en la falta de inversión y en el déficit que está dejando, hipoteca mucho. Entonces, ahí también va a haber que intervenir con bisturí, con el conocimiento que tuvimos en los gobiernos del Frente Amplio, para poder definir que necesitamos recuperar capacidad de recursos para invertir en obra, en política de desarrollo, en cultura, en deporte, en inclusión social. Y en ese sentido yo creo que el Frente Amplio tiene un patrimonio muy importante que no está solo en 2 nombres, por suerte. Y será el Frente Amplio que defina si tenemos que hacerlo o no. Yo desde el punto de vista programático político puedo hablar con los adversarios y particularmente con los aliados del Frente Amplio. Y no hay en el Frente Amplio, no hay afuera del Frente Amplio nadie que me represente mejor que mis compañeros y compañeras dentro del Frente Amplio, que tenga dificultades enormes desde el punto de vista individual con alguna persona. No hay afuera, no hay quien me represente como adentro. Eso lo tengo, es una convicción que tengo, al margen de los problemas. Y esa es la actitud que debe primar, no un problema de una reunión de amigos, es la reunión de esa... Y capaz que tenemos que ser parte o no de esa reunión, pero lo definirá el Frente cuando llegue el momento. Bien, últimos minutos de Los Santos, agradeciéndole por supuesto el tiempo. ¿Cuánto pierde según usted el país si el 24 de la noche, el 24 de noviembre, o en las primeras horas del 25, gana la fórmula Lacalle Pou, Beatriz Argimón? Lo primero que yo creo que el país gana, en cualquier escenario, que el Uruguay, desde el año 84 en adelante, hemos tenido elecciones democráticas y se han respetado siempre los fallos populares. Teniendo en cuenta todo lo que pasa hoy por hoy, ¿no? Bolivia, por ejemplo. No, una barbaridad. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que lo primero que sentiremos todos, los partidos políticos, pusimos un grano de arena más. En esas diferencias, con los 2 proyectos de país, no me cabe duda que hay un retroceso si gana la Calle Pou. Pero estoy convencido que Daniel puede ganar el gobierno, estoy convencido. Y que va a ser una maravillosa experiencia para el Frente Amplio tener que conducir un país con minorías parlamentarias. Y ese desafío es lo que me interpela ya, pensando en el 25, aunque no tenga responsabilidades directas, pero no estar allí, e imaginarme cómo podemos jugar desde el Frente Amplio de Maldonado, con la idea de contribuir con los actores sociales, con los emprendedores, con los pequeños y medianos trabajadores, empresarios, con los trabajadores, con los intelectuales, con la academia, con la universidad, para juntar voluntades que permitan mantener la política de inversión en educación, en salud pública, la política de inclusión social, la política de distribución del ingreso, el crecimiento de la inversión de vivienda como prevé el programa. Y yo ahí tengo fe para jugar en otros lugares, en la militancia, en la asamblea, en las barriadas. La vamos a seguir haciendo, habrá otro ámbito de aporte.
Pero el país tiene mucho para avanzar y mucho para perder, y creo que sí, que el doctor Lacalle Pou y su coalición expresan un retroceso. Espero no tener que verlo y demostrarlo, como sucedió en el 2015 con Antía. Lo quiero decir francamente, porque advertimos lo que iba a suceder y está sucediendo, y si la gente así lo resolviera, es la única que tiene derecho a equivocarse. Eso le quería preguntar. Usted cuando recorre Maldonado ahora, Sí. después de haber sido intendente en 2 periodos, y vea la actual gestión de Antía en Maldonado, los años que va, ¿qué análisis no hace? la ve la gestión. No. Yo qué sé, si yo Porque salgo de acá, mire. sí, acá hay un tema de Los Santos, y Sí. ya terminamos. Acá hay un tema claro, porque muchos dicen, esto lo hice yo, esto lo hice yo. Ajá. Es como que hay una Y sí, una pero pelea. claro, pero O lo empezó uno y lo terminó el otro. Sí, sí. No sé si soy claro. Sí, lo empezó uno, terminó otro. Pero la inversión y el manejo del déficit, el manejo de los recursos humanos y la transparencia, el ingreso de la función pública hasta la adjudicación de vivienda. Hoy una vecina me dijo, yo me anoté en su gobierno y hablé con usted y usted me dio vivienda. Digo, pero usted fue al sorteo. Dice, sí fui, pero no salí. Digo, bueno, es lo que podemos asegurar. Y la mujer lo reconocía, es que vota al Frente Amplio la mujer. Y para mí es un crecimiento personal de la persona, ¿verdad? Los derechos no son mercancía, ni el voto es moneda de cambio. Y en ese sentido, si salgo de acá me voy a San Carlos, cuando Sí. salga de acá. Sí. Voy a pasar voy a ir voy a ir al centro de convenciones, Centro de voy a ver convenciones. Jahuel que hizo Antía, Sí. voy a ver más allá la planta de saneamiento que hizo el gobierno de Frente Amplio, agarrar por la perimetral, voy a ver las viviendas al oeste que construyó el gobierno de Frente Amplio, voy a ver la continuación de Avenida Iguá que no ha terminado Antía. Si sigo por Boulevard me encontraré con un tramo de la Ruta 39 que hicimos a nuevo. Y si llego a San Carlos, veré, aparte, un sistema de recolección de residuos, de luminaria, democrático, que se dio el mismo contenedor todo el mundo, las mismas luminarias. Se va a encontrar con la nueva Rambla también que están Y me voy a terminando. encontrar con la Rambla nueva, impuesta allí. Y ahora venía del Colón y me encuentro que para llegar a la perimetral por la que vine a este mismo lugar, pasé por calles que el municipio se vuelve loco para tapar porque no le dan plata. Y porque la Rambla sí gastaron 4 o 5 millones de dólares, pero recortaron la obra del balneario de Buenos Aires, que era muy importante para condiciones de vida de mucha gente que no va a ceder. O sea, esa puja democrática, Sí. que yo creo que está bien. Lo que me parece que es conveniente que se debata con mucha sinceridad y con información arriba de la mesa, porque el proyecto es inviable, como es inviable el proyecto nacional del doctor Lacalle Pou, en términos de la grande mayoría. Para un sector privilegiado es muy viable, ¿no? Para la grande mayoría no lo es. En la calle Antía es la expresión de ese herrerismo, junto con Rodrigo Blas, y es la expresión de los sectores minoritarios que más se aprovechan del poder y se benefician, mientras la mayoría no saben identificar, no pueden identificar porque no la ven. Un plan estratégico de desarrollo ni una obra de la cual se sientan parte. ¿Le gustaría debatir con Antía acá en Maldonado? Me encantaría, con información arriba de la mesa, de los números, con información científica y con proyección, porque creo que Maldonado tiene un extraordinario futuro. Creo que el Uruguay, con un gobierno de Frente Amplio de Maldonado en esa misma orientación, si hago yo no el intendente, Bien. no importa, creo que tiene enormes oportunidades. Cuando miro para adelante, es motivador ver las transformaciones que se pueden hacer y lamento que se hayan perdido estos 5 años en este departamento de Maldonado. Ahora sí la última. Sí. Me van a matar, pero es la última. En la política, Sí. ¿cuánto juega el ser triunfador, ganador, y cuánto juega ser perdedor? ¿A qué voy con esta pregunta? ¿Quién está cuando se gana y quién está ahora cuando se pierde? No sé. ¿Se mantiene la misma gente? Sí, el núcleo compañero. ¿Sí? Sí, el Cerno sí. Venimos de muchas derrotas. La derrota más grande que yo tuve en mi vida fue el voto verde, la ley de la ciudad punitiva del Estado, cuando triunfó el voto amarillo. Era muy joven y lloré. Es de las pocas veces que he llorado. Sentí una gran amargura de esa impunidad que se instalaba. Impunidad que después se manifestó en otras cuestiones. Y he sufrido varias derrotas y me he levantado de derrotas, pero los triunfos no son o derrotas electorales. El problema es cuánto avanza Claro. o retrocede. Es más, uno a veces en sus propias concesiones se siente derrotado en el medio de los debates y tiene que levantarse el otro día para ver cómo convence a sus propios compañeros o cómo se deja por convencer por sus propios compañeros. Y cuando uno le tiene que hablar a la mayoría de la sociedad, esos riesgos son mayores, el abanico es más amplio. Y hay que tomarlo así, con mucha serenidad, con mucha firmeza, porque lo que no le podemos decir a la gente es que va a ser un mundo de maravilla. No va a ser complicado.
Y sin embargo, cuando uno ve las dificultades esas conducidas por Daniel Martínez, me da otras certezas que, amplísimas certezas, que lejos está el actual candidato de la coalición de poder darlo. Óscar de los Santos, diputado del Frente Amplio. El gusto de haberlo Gracias a tenido ustedes aquí. por la invitación y el reconocimiento de que está dentro de un grupo muy selecto de medios que siempre nos entrevistan. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros estamos llegando al final de este programa, de esta nueva edición de En Portada, a través de Más Televisión, el canal de todos, como siempre decimos, por los principales cables del departamento de Maldonado. El gusto de que hayan estado en sintonía, de habernos acompañado. El encuentro será el próximo jueves, a la hora 22. Que pasen bien, que descansen. Nos vemos dentro de 7 noches.